Hola, ¿qué tal? En este video vamos a estar viendo cómo realizar una rosca de múltiples entradas. Ya en el video anterior vimos cómo realizar una rosca de una sola entrada, una rosca corriente. Ahora seleccionamos Toolpath de la misma manera, Thread, seleccionamos la herramienta que vamos a utilizar. Damos doble clic sobre la herramienta para configurar el tipo de inserto que vamos a usar. Y acá seleccionamos el porta herramienta que vamos a utilizar. Ahora configuramos los parámetros de la rosca. En este caso acá colocamos lo que es el paso. Yo le voy a poner un paso de 10 milímetros porque generalmente las roscas de varias entradas llevan pasos largos porque son para avanzar de manera rápida. Depende de la rosca que vaya a hacer cada quien, pero ya va a depender de lo que cada uno quiera hacer. En este video solamente queremos ver cómo realizar una rosca de múltiples entradas. Acá selecciono los diámetros. Yo voy a poner un paso de 10 milímetros y una profundidad de 2 milímetros. 20 milímetros tengo acá de diámetro. Selecciono la posición final, que va a ser acá en el centro de la ranura, para que tenga una salida más suave, una salida limpia. El punto de inicio en 0. Y básicamente sería eso. Ahora esta sería la parte donde vamos a configurar el valor de múltiples entradas. Habilitando este cuadrado nos da la opción de multi-start, multi-inicio. Ahí es donde podemos seleccionar las múltiples entradas. El número de entradas aquí vamos a colocar dependiendo si son 2, 3, 4. Por ejemplo, yo le voy a poner una sola entrada. Y creo que con eso sería todo. Vamos a verla por acá. Bueno, si lo vemos por acá, podemos simularlo. Viene la parte donde hace la ranura. Y ahora viene la herramienta de roscado haciendo la luz entrada. Ahora, si yo quisiera poner, por ejemplo, 4 entradas, solamente voy a configurar acá los parámetros donde dice multi-start. Coloco 4, por ejemplo, y acepto. Solamente eso tendría que editar. Ahora lo simulamos. Y ya ahí se ve la diferencia, donde están 4 entradas en vez de 2 como estaba la anterior. Podemos hacerlo con una sola para que se vea la diferencia del paso. Acá volvemos a multi-start, solamente coloco 1 y acepto. Ahora lo simulamos. Y vemos la diferencia del paso. Es largo, es un paso de 10 milímetros. Y para que puedan entrar, por ejemplo, 4 entradas, tiene que ser un paso largo. En este caso, si son 2 entradas, cada paso va a tener 5 milímetros. Si son 4, va a ser 2.5 milímetros en cada entrada. Entonces, por eso existe un paso real y un paso aparente. En este caso, el paso real sería 10 milímetros. Si yo coloco 4 entradas, el paso aparente sería 2.5 milímetros. Acá colocamos 4 entradas, acepto y aceptamos. Vamos a la simulación, ahora con 4 entradas, y aquí la simulamos. Ahí ya tiene las 4 entradas con 2.5 milímetros de separación en cada una. Ese sería el paso aparente. El paso real sería 10 milímetros. Como saben, el paso se divide entre el número de entradas. Si por ejemplo son 10 milímetros, entre 4 entradas le da 2.5 milímetros. Espero que les haya gustado el video. Básicamente lo que quería enseñarles era programar una rosca de varias entradas. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse a este canal. Y ya será en un próximo video.
Hasta luego.